Hola a todos. Quisiera agradecer la invitación a los directivos de Teramac y también quisiera agradecer pues la atención a todos aquellos que lograron conectarse y espero poderles ofrecer alguna información que les sea de utilidad y no abrumarlos demasiado en el proceso, ¿eh? Quiero resaltar que el tema que escogí para esta tarde partió de una consulta informal a los técnicos en radioterapia que trabajan con nosotros sobre aquellos temas que despertaban su curiosidad e interés. Por eso es que desarrollamos el análisis de aseguramiento de calidad para pacientes específicos. Y por supuesto, los ejemplos que mostraremos pues, son parte de nuestra experiencia en el trabajo con la tecnología que tenemos instalada, que es la tomoterapia y el sistema de ARCHEC. Comencemos entonces. Les propongo que veamos los siguientes temas. Primero, que empecemos con el proceso de aseguramiento de calidad para el paciente específico como un proceso general, que luego veamos las formas en que se pueden realizar las mediciones y las comparaciones basadas en tolerancias, ya sea a priori, y con las mediciones específicas de cada sitio. Y después mostraremos pues, los ejemplos de nuestra experiencia. Y quisiera terminar con el papel de los técnicos y dosimetristas y cómo pueden participar ellos también en este proceso. Si ustedes están de acuerdo, pues entonces pasemos al primer punto. ¿Por qué realizar el aseguramiento de calidad para cada paciente? Pues aunque la respuesta podría parecer obvia, no lo es tanto y ha sido objeto de discusiones, sobre todo por la logística y la inversión en tiempo y personal calificado que necesita. Y hay que tener en cuenta también que al final todas las mediciones que realizamos pues no se realizan sobre el paciente, sino sobre un maniquí. Existe una gran diferencia entre lo que es el aseguramiento de la calidad y la verificación del tratamiento. Ambos son procesos que se desarrollan durante la actividad y rutina básica de nuestros centros, pero el aseguramiento de calidad es un proceso mucho más amplio e incluye al proceso de verificación, aunque muchas veces nosotros en el quehacer diario pues los equiparamos, ¿no? Los hacemos iguales. El proceso de aseguramiento de calidad inicia cuando entra el paciente por primera vez al servicio y finaliza únicamente cuando se le da el alta al paciente o desgraciadamente fallece. Visto así, pues sería imposible abarcar todas las fases de este proceso de aseguramiento en una sola presentación, por supuesto, ¿no? Así que vamos a enfocarnos en el proceso de verificación, pero vamos a tratar también de justificar esta decisión. En la radioterapia actual, la entrega de tratamientos con intensidad modulada es el estándar. Sabemos que en México todavía una gran cantidad de pacientes solo pueden recibir o solo puede ofrecer tratamientos convencionales. Pero eso ya sería otro tema. El problema es que con IMRT entran en juego otros factores como el hipofraccionamiento, la reducción de márgenes, la guía por imágenes, que hacen de esta técnica potencialmente más riesgosa. Y de hecho, el análisis de riesgo es necesario y es aplicable a cualquier tipo de tratamiento, pero también es otro tema. Debemos tener en cuenta que el mayor riesgo es para el paciente, porque cualquier tratamiento subóptimo afecta directamente a la salud del paciente y a su vida. ¿Y cómo se ve ese riesgo en el proceso de aseguramiento de calidad? Bien, en esta gráfica
podemos observar un conjunto de puntos de revisión del tratamiento y su respectivo riesgo. Estos puntos parten de un análisis de un proceso general de radioterapia que fue realizado por los miembros de la Asociación Americana de Físicos en Medicina, conocida como AAPM. Y según este análisis, el mayor número de puntos con alto riesgo y posibilidad de revisión son los que se encuentran en el cuadrante superior derecho. Los puntos verdes, si ustedes se fijan, son más densos en esta zona. Es llamativo también ver que la simulación y la revisión del paciente son los otros procesos con mayor riesgo. Y lo que a mí particularmente me llama mucho la atención es que precisamente la revisión del paciente es la que menos puntos de verificación tiene. Sin embargo, esta concentración de puntos que se pueden revisar y que representan un alto riesgo es lo que justifica que muchas veces hagamos la verificación del tratamiento igual a el aseguramiento de la calidad. Pero, ¿qué estrategias seguir? Pues en general hay tres tipos de estrategias. Las mediciones directas, que requieren equipos especiales, cálculos por duplicado, que también requieren una inversión en software adicional, y la combinación de los anteriores. Evidentemente, esto implica un recurso que hay que invertir en todo este proceso. Afortunadamente, aquí en México algunas normas nos ayudan cuando está el proceso de diseño de la instalación, y por lo general se trata de incorporar todos estos equipos necesarios en la planeación de la nueva instalación o del nuevo servicio. El problema está en cuando ya tenemos un servicio y necesitamos mejorarlo. Ahí se complica un poco el asunto. Pero en general necesitamos recursos para poder hacer este tipo de verificación. ¿Y cómo debe hacerse esa verificación? Se prefieren aquellas disposiciones que puedan representar en la práctica lo que va a recibir el paciente como tal. Es decir, en esta gráfica que les estoy mostrando, las disposiciones de la A a la C son las que representan una composición verdadera o composición real. Y esta distribución es la que permite con mejor exactitud ver lo que sucedería en el paciente. Es decir, el paciente no se mueve, lo que se mueve es todo el sistema de entrega de tratamiento. Y eso es lo que se trata de representar en estas tres disposiciones. En la primera se habla de una cámara de ionización y algún tipo de detección planar. En las otras dos se sustituye la detección planar por una red de detectores, pero al final de cuentas se trata de hacer lo mismo. Esto es en general lo que se prefiere. Evidentemente, depende de los recursos con que se cuente en cada uno de los centros y se adapta esa distribución o esa disposición a lo que se cuenta y se analiza de forma muy específica.
Entonces, ¿cómo se va a medir? Eso, pues, también va a depender de lo que tengamos, ¿no? En principio, pues, tenemos tres posibilidades. Hacerlo como una medición puntual con cámaras de ionización o diodos o incluso diamantes. O podemos hacer una verificación superficial, ya sea con arreglos planares de diodos, cámaras o eh, películas radiocrómicas. Y podemos hacerlo también de manera tridimensional con geles u arreglos no planares de detectores. ¿Bajo qué parámetros podemos considerar que esta dosimetría es aceptable? Pues en el caso de las mediciones puntuales se acepta hasta un 5% de diferencia entre lo que se planea y lo que se entrega. Aunque lo ideal sería bajar por debajo del 2%. El 5% está bien para aquellos tratamientos convencionales, pero si se requiere hacer un tratamiento más complicado, pues debe bajarse sustancialmente ese error. Por otra parte, en la dosimetría 2D y 3D, se considera un índice que tiene en cuenta la diferencia en dosis y la distancia mínima al punto de coincidencia. Ese índice es el índice gamma y como referencia a priori debería considerarse como comparación un 3% de diferencia en dosis y una distancia a la coincidencia menor a 2 milímetros. Puesto que se trata de un proceso y son múltiples puntos a considerar, la tolerancia generalizada para medir en cualquier institución debe ser del 95%. Por debajo de este valor, en cualquier caso habrá que analizar a profundidad el por qué no se alcanza el 95% y podría aprobarse siempre y cuando no rebase el nivel de acción que se establece en 90%. Esto es en general, esto debería cumplirlo cualquier centro, pero se recomienda que en cada uno de los centros se haga un estudio de los resultados de las verificaciones y que cada uno de los centros establezca sus propios límites de tolerancia y de acción. El nivel de acción implica que habría que repetir la prueba o modificar el plan. Esto a nivel de protección radiológica imita a lo que establece la comisión como los límites de intervención, ¿no? Y los límites de investigación. Vamos a ver entonces cómo llevamos esto a la práctica en cancerología. Las herramientas con que contamos son el ARCHEC, es un equipo de la marca Sun Nuclear, y el sistema SNC Patient, que es el software de control y recolección y análisis de datos de este equipo. La verificación comienza con la aprobación de un plan de tratamiento. En conjunto con el radiooncólogo, se revisa el cumplimiento de todas las restricciones dosimétricas y de los parámetros de calidad de la distribución, la cobertura, la homogeneidad y la conformación. Pero además
revisamos el histograma de tiempo de apertura de las hojas del colimador para detectar picos extremos que pudieran afectar el desempeño del equipo durante la entrega del tratamiento. Una vez que se tiene ya el plan, pues ese plan se recalcula sobre el maniquí, que en este caso coincide con el sistema de medición. En este caso vemos el plan para el paciente sobre el maniquí. Y observen, por favor, que no hay una coincidencia exacta entre la distribución de dosis ni la posición de los órganos con la distribución de los detectores. Es este cilindro que se ve acá y estaría indicado también en estas líneas. ¿Sí? No hay una coincidencia exacta ni de posición ni de la distribución de la dosis. Al recalcularlo sobre el maniquí, observamos que ya hay coincidencia de la distribución de dosis con el maniquí. Y esto es lo que se va a comparar. Ahora, es bueno ver la distribución de la dosis en el maniquí, cómo se representa sobre el paciente. ¿Por qué? Porque esto puede ayudarnos posteriormente durante el análisis de los valores medidos. En este caso, para llevarnos una idea de dónde es que estarían los valores que se van a comparar sobre las estructuras en el paciente, ya sea órganos en riesgo o el PTB. Una vez que ya se tiene todo listo desde el punto de vista de planeación, pues se posiciona el maniquí sobre la mesa de tratamiento como si fuera un paciente normal. Se realiza el registro de imágenes y la corrección del posicionamiento, como mismo se realiza para el paciente. Y luego se colectan los datos para su análisis. Ahora bien, aquí la colección de datos, ya con la medición adquirida, podemos ver cómo es la distribución. En la parte superior derecha vemos lo que fue planeado, en la parte superior izquierda vemos lo que fue medido y ya en el centro, en niveles de gris, se puede observar la concordancia de ambas mediciones. Normalmente nosotros utilizamos los parámetros de 10% de umbral global, una diferencia de dosis del 2% y una distancia a la coincidencia de 2 milímetros. En este caso que les estoy mostrando, pueden observar que hay una concordancia casi perfecta, es decir, el 99.9 de los datos del índice de gamma pasan la prueba y por lo tanto aquí no hay grandes problemas. Esto no es lo normal. No es raro, pero no es lo normal. Vamos a ver que inicialmente con nuestros primeros pacientes tomamos una muestra e hicimos el proceso para determinar los límites de tolerancia y los límites de acción.
como se trata de un proceso estadístico, pues evidentemente hay algunos puntos que no cumplen con, o que no habrían cumplido lo establecido si hubiéramos utilizado estos límites. Pero por eso es que empezamos a hacer el estudio, ¿no? Aquí, estos cinco puntos fueron estudiados y correspondían a casos en los cuales teníamos zonas a irradiar muy pequeñas. Y ahí, pues, la estadística de pocos puntos nos hizo quedar mal. Sin embargo, es de hacer notar que en ningún caso se bajaba del 95%. Es decir, que como estábamos trabajando desde el punto de vista generalizado, pues se aprobaron esos planes con el 95% de tolerancia. Posteriormente, ya aplicamos los nuevos parámetros de 2% de diferencia de dosis y 2 milímetros de distancia a concordancia. Y en este caso, pues vemos que todos nuestros casos, nuestros pacientes, o la verificación de los tratamientos a los pacientes, pues cumplen que al menos no están por debajo del nivel de acción. En este caso, sí es bueno que se tenga en cuenta que variaron los niveles de tolerancia y de acción producto de que ahora hay una restricción un poco mayor a la hora de aceptar la verificación. Veamos un caso limítrofe, ¿no? Un caso en que tenemos muchos puntos que fallan la prueba. ¿Cómo se hace el análisis de un caso cuando tenemos puntos en el límite? Si ustedes se fijan, aquí estamos en un buen nivel. Es decir, no se ha pasado del el nivel de acción. Estamos dentro de la tolerancia. Pero ¿por qué fallan estos puntos? En eso reside la importancia del análisis en general. Aquí es bueno ver que en principio los puntos que parecen fallar están en los bordes de la distribución. Esto nos indica más o menos que está en zonas donde hay una alta variación de la dosis. Para confirmar esta hipótesis, pues podemos hacer un análisis del perfil de mediciones. Y según lo que se muestra aquí, pues estamos viendo que sí, que los puntos que están fallando, pues se encuentran en lugares donde hay una variación bastante profunda, ¿no? de la dosis. Pero además, si analizamos ya las componentes del índice gamma, que son la distancia al acierto y la diferencia de dosis, aquí podemos ver que la gran mayoría de los puntos están por debajo de 1 milímetro. Tenemos una alta concordancia en posición. Sin embargo, en la dosis tenemos puntos que están por debajo del 2%. Pero si nosotros consideráramos que podemos abrir a un 3%, se incluirían las barras que están acá y acá. De esta manera, nuestro índice crecería sustancialmente. Y esto nos da mayor seguridad para poder decir que se puede aprobar este
esta verificación. Pero además, una vez que ya está el maniquí, que es nuestro sistema de detección sobre la mesa de tratamiento, y teniendo en cuenta que nosotros realizamos el proceso completo desde la toma de imágenes y corrección del posicionamiento, pues se nos ocurrió que podíamos detectar qué valores de, de dosis se daban durante el proceso de toma de imágenes y corrección del posicionamiento. Y teniendo eso en mente, decidimos realizar experimentos para ver si el sistema de ARCHECK realmente podía medir esas dosis más bajas, porque son en una energía más baja, y efectivamente logramos determinar los perfiles de esas mediciones. Y luego hacer un histograma de dosis y superficie o dosis volumen, y pudimos establecer 3 zonas. Un primer pico acá que consideramos nosotros que eran aquellos detectores que no estaban directamente irradiados. Luego, esta zona extrema de acá, donde se recibía la dosis directamente en el detector, y una zona intermedia en la cual se recibían dosis menores porque era la dosis que atravesaba el detector. Aquí podemos ver una gran diferencia, bueno, una gran diferencia no, pero sí se nota una diferencia entre el inserto, es decir, la colocación del inserto, y cuando no hay inserto dentro. El inserto que tiene en el centro el ARCHECK es para la colocación de una cámara de ionización para hacer mediciones puntuales. Normalmente, durante el proceso de verificación no lo usamos, es decir, se usan únicamente en aquellos pacientes que se requiere una verificación adicional, pero por lo general no es el pan de cada día, ¿no? Normalmente tratamos de representar en la verificación lo que ocurre durante el tratamiento del paciente, es decir, se selecciona un área de alrededor de 5 a 8 centímetros del volumen, y eso es lo que se imagina, y con eso se hace la corrección del posicionamiento. Para verificar si esto realmente era lo que estaba ocurriendo, pues hicimos una irradiación completa del ARCHECK, y en este caso pues pudimos ver que cambiaba un poco la distribución, pero al mismo tiempo se podía establecer una diferenciación ya completa de la zona, puesto que aquellos diodos que no estaban siendo irradiados, pues desaparecieron, ya no está el pico aquel inicial, y ya hay una diferenciación un poco más notable entre la zona que recibe la radiación directa y la que recibe la radiación a través del inserto. Y eso nos da una diferencia en dosis de alrededor de 1 miligray. Estamos hablando de datos, pues, reales, ¿no? Esto nos lleva a parafrasear a lo que decía un físico de la Universidad de Washington,
que somos realmente buenos asegurándonos de que podemos tratar correctamente a un maniquí alrededor de la hora en que podamos hacer en la verificación. Al paciente, pues no sabemos tanto. Depende lo que le ocurre al paciente de lo que hacen los técnicos, que son los que están directamente involucrados en el tratamiento y que muchas veces no están involucrados en la parte de verificación. No es específicamente nuestro caso, pero sí me he dado cuenta que en diferentes lugares normalmente los técnicos no están muy involucrados en esta parte de la verificación. Y me parece que es algo primordial. ¿Cómo, cómo involucrarlos? ¿Cómo hacer para que se interesen? En principio, podrían participar en el posicionamiento del maniquí como entrenamiento del posicionamiento para el paciente. Fundamentalmente, aquellos técnicos que entran por primera vez a un servicio de radioterapia, pues estaría bien que manipularan, vivieran cómo es que se hace la colocación, pues se está tratando de simular lo que lo que se le hace al paciente. También, pues, que participen en el registro de imágenes y se acerquen al proceso real de tratamiento. Esto es de manera adicional, nos ayudaría a nosotros a tener una, es decir, una medida de cuán cercano estamos a lo que ocurre en la práctica. Cuando yo hago el posicionamiento del maniquí y hago el registro de imágenes y hago la corrección, yo como físico lo que estoy buscando es que se cumpla la verificación y voy a tratar de hacer la corrección lo más exacta posible. No es lo mismo en el caso de un técnico que lo que busca es posicionar al paciente o posicionar el simulador, el maniquí. Es decir, son visiones diferentes y eso pues podría modificar el resultado final. Y por último, me parece que podrían participar también en el análisis de los datos como retroalimentación a la mejora del proceso. ¿Por qué? Porque al final todo lo que estamos buscando es que se mejore el proceso de tratamiento, no el plan como tal, sino el proceso de tratamiento, que el paciente reciba lo mejor que podemos hacer en general. Y esto es lo que tenía preparado para ustedes en esta tarde. Estoy a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, maestro en ciencia Hikmar. Tenemos una pregunta. Voy a compartir mi pantalla. Tenemos una pregunta de Jesús Linares y es, buenas tardes, ¿cuáles son los factores para que un plan de tratamiento no sea aprobado en el análisis dentro del índice gamma? Bueno, como les dije, hay dos contribuciones fundamentales al índice gamma. Una es la diferencia de dosis. La diferencia de dosis es precisamente eso, es decir, en un punto en el cual se hace la medición, no hay concordancia, es decir, hay una diferencia mayor al 2 o 3% con respecto a lo que fue planificado en ese punto. Lo otro es la distancia a la cual se encuentra la concordancia. Es decir, si a una distancia de menos de 2 milímetros encontramos el punto que
real que coincide con ese valor por debajo del 2 o el 3%, entonces ese punto de medición es aceptado. Es decir, no es solamente, puede que haya alguna pequeña diferencia, pero si la diferencia está dentro de una zona relativamente pequeña, el punto es aceptado. Y eso se hace para todos los puntos que están dentro de un umbral que sobrepasa el 10% de la dosis que se prescribió. Es decir, ¿por qué? Porque hay ruido en las mediciones y por ese umbral nos quita cualquier tipo de variación por ruido. No sé si eso responde completamente la pregunta, porque son las dos componentes del índice gamma y son las que se utilizan en general para establecer que se pasa o no pasa ¿cómo se llama? El test, ¿no? La prueba. La prueba. Esto ocurre para cada uno de los puntos de medición. Si al menos el 95% de los puntos superan esa prueba, entonces podemos aceptar la verificación. Si es decir, si la cantidad de puntos está entre el 90 y el 95, pues se puede hacer lo que hicimos o lo que traté de explicar aquí en la presentación, de analizar parte a parte dónde es que se encuentran esos puntos, si son relevantes clínicamente o no, y con eso tratar de determinar si se puede o no aprobar esa verificación. Pero si no se alcanza al menos el 90% de los puntos, pues entonces debería o repetirse la verificación, tratando de mejorar el posicionamiento, tratando de hacer algún tipo de mejora en toda la disposición, o volver atrás, cambiar los parámetros de la planeación y entonces otra vez repetir la verificación. Es un trabajo complicado y por eso cuando uno, desde el punto de vista de la física, tratamos de hacer todas las manipulaciones de la primera vez para que nos quede lo más perfecto posible. Cuando pedimos ayuda a los técnicos, por lo general lo ven más como a un paciente y hacen el posicionamiento con su experiencia, ¿no? Y a veces lo hacen 10 veces más rápido de lo que lo puedo hacer yo y por lo general queda bien. Una vez, por ejemplo, me pasó que le pedí ayuda y lo pusieron perfectamente y cuando tomé las mediciones me aparecían completamente volteadas. Y es que habían colocado perfectamente el detector, pero rotado 180 grados. Y entonces tuve que repetir todo porque se veía muy bien, pero en espejo. Y no había manera de que hubiera concordancia entre lo que había medido y lo que se había planeado. Claro. Pero son cosas que suceden, ¿no? En este caso pudimos determinar fácilmente cuál era el problema y se corrigió inmediatamente. Y por lo general no pasa que se trate a un paciente de espalda, ¿no? Cuando tiene que estar acostado normalmente boca arriba. Ok, muchas gracias. Anita, Ana Naval levantó la mano. Puedes usar tu micrófono, Anita. Sí, gracias. Físico, buenas tardes. Muy buenas tardes. En relación al análisis de datos gráfico que usted mostró,
generalmente en su experiencia, bueno, en su centro laboral lo ocupan para ser parte integral del expediente clínico del paciente. Sí, parte del expediente clínico del paciente es que contenga la evidencia de todos los pasos del aseguramiento de la calidad. Nosotros tenemos un expediente clínico, más que un expediente, es una hoja clínica para el paciente en radioterapia, y en esa hoja clínica van los datos desde que entra el paciente al servicio, y cada uno de los pasos está bien separado, ¿no? Y para proseguir a un paso posterior, pues necesitamos información que debe estar anteriormente. En caso de que no llegue, no se puede hacer. Es una manera como un checklist también, ¿no? Una lista de comprobación en la cual nosotros tenemos para poder pasar a la simulación, pues el doctor tiene que haber anotado cuál es la zona que quiere que nosotros simulemos, con qué tamaño de corte y cosas así. Luego, en la simulación se debe anotar también cuál fue la zona efectiva de imagen, dónde quedaron colocados las marcas de referencia, si cualquier observación de algún tipo de posicionamiento o qué elementos de fijación se usaron en las posiciones en que quedaron esos instrumentos o esos dispositivos para la fijación. Y así, paulatinamente nos va guiando cada fase a la siguiente para tener un tipo de registro, ¿no? De cada una de las fases del tratamiento, y de alguna manera tener también evidencia de cada uno de los pasos. Por ejemplo, en algún momento cuando empezamos el desarrollo de esta hoja, porque esto ha evolucionado, no había en ninguna parte la posibilidad de que los técnicos pusieran el nombre y se hicieran responsables de la parte de la simulación. Y luego nos dimos cuenta de que necesitábamos eso, no para decirle, oye, hiciste mal la simulación, sino porque cualquier duda que surgiera, no teníamos a quién preguntarle. Es decir, y entonces dijimos, no, es preferible que se anoten, es decir, ¿quién hizo la simulación? Fulanito, y pone ahí, fulanito hizo la simulación. Y no es para llevar un control ni poder acusar a nadie ni echarle la culpa de nada, sino de tener una referencia de a quién buscar cuando se tiene dudas con respecto a alguna cosa que podría resolverse fácilmente. Sí. Y bueno, como comentario, no como pregunta, en el centro laboral donde yo me desempeño, es bien importante y además nos da certidumbre el hecho de que podamos otorgar una calidad, una garantía de calidad en el paciente. No hay dosimetristas. Sin embargo, nosotros como técnicos estamos involucrados, como dice, desde la parte de simulación hasta la parte de verificación. El análisis del paciente específico nos da la garantía de que estamos haciendo un trabajo correcto. Entonces, el conjunto desde técnico, físico, médico, va de la mano. Entonces, esto que menciona tiene gran impacto para nosotros. Claro que sí. Y de hecho, a nosotros nos gusta el ambiente de trabajo que tenemos aquí en cancerología. Afortunadamente trabajamos hombro con hombro, espalda con espalda. Los técnicos están de un lado y los físicos estamos justo ahí al otro lado, y convivimos pues el día entero, y es un ambiente muy, muy agradable, realmente.